Nicola Lison Basili Laureano. La asignatura es Neuropsicología. Mi docente es Marilia Lucía Vaquerizo Sedano y vamos a presentar acerca de la anatomía del sistema nervioso central. Los objetivos del presente video son localizar y describir las áreas primarias, describir las áreas de la corteza responsables de la comprensión y producción del lenguaje, así como clasificar las áreas de asociación como unimodales o heteromodales y explicar el por qué se da esta distinción. Además, como cuarto punto, tenemos explicar las consecuencias probables de las lesiones corticales según las áreas funcionales descritas. Comenzaremos con las áreas primarias del cerebro. Dentro de ellas se encuentran el área motora, el área sensorial y el área asociativa. El área motora está localizada en el lóbulo frontal y es responsable del movimiento voluntario del cuerpo. Cada parte de esta área está asociada a una parte concreta del cuerpo, de modo que si aplicamos una pequeña corriente eléctrica en cada área, en esta área dada, se producirá un movimiento involuntario de parte del cuerpo asociado a esta. Los movimientos más precisos y complejos, como las expresiones faciales, ocupan una zona más amplia dentro de esta área que movimientos más automáticos, como por ejemplo el hecho de flexionar las piernas. También tenemos el área sensorial, que se divide en tres regiones. Una dedicada a las sensaciones corporales, el área somatosensorial, como se puede ver, de color azulito, que recibe estímulos relacionados con el tacto. Otra dedicada a las sensaciones visuales, que es el lóbulo occipital. Y la última, a sensaciones auditivas, localizadas en el lóbulo temporal. Al igual que en el área motora, cada parte de la corteza cerebral está asociada a la percepción de una parte determinada del cuerpo. También tenemos el área asociativa, que se encarga de funciones aún más complejas, como por ejemplo el lenguaje, la memoria, el pensar. Son áreas que no están relacionadas con la percepción de las sensaciones ni con la ejecución de movimientos. Pero si es que esas zonas llegan a sufrir algún tipo de daño, el comportamiento de la persona afectada puede cambiar completamente, así como en el caso que hemos comentado en clase de Phineas Gage, o puede sufrir daños como apraxia, la incapacidad de realizar movimientos o la afasia, ya sea de Broca o de Wernicke, que estaremos viendo más adelante. Entonces, esas serían las áreas primarias del cerebro. Vamos a continuar con el área de Broca y Wernicke. El área de Broca es la encargada de producir el lenguaje y se encuentra en el hemisferio izquierdo, más concretamente en la parte inferior del lóbulo frontal. El área de Wernicke, por su parte, es la responsable de la comprensión sonora y normalmente podemos encontrarla en el hemisferio izquierdo, aunque se encuentra en el hemisferio derecho. Esta zona pertenece al lóbulo temporal y está altamente relacionada con la zona auditiva. También cabe resaltar que en el hemisferio izquierdo se da en personas zurdas en un 30% y el 10% de las personas diestras se encuentran en el hemisferio derecho. Ahora, con respecto al área de Broca y el área de Wernicke, se conectan por un tubo, por unas fibras nerviosas, las cuales son conocidas como el fascículo arqueado. Ahora veremos la corteza asociativa heteromodal. En este caso, la multimodal o heteromodal, este tipo de corteza se encarga de integrar las diferentes modalidades sensoriales, permitiendo la interpretación y ejecución de operaciones mentales o conductas. Podemos aquí ver que hemos señalado las partes, por ejemplo, la corteza motora primaria, la corteza premotora, el área de asociación anterior, el área límbica de asociación, la corteza auditiva primaria, la corteza asociativa unimodal auditiva, la corteza asociativa unimodal visual, la corteza visual primaria, el área de asociación posterior, así como la corteza asociativa unimodal somatosensitiva. Bueno, vamos a pasar a la corteza asociativa unimodal. ¿Y qué se caracteriza? Es que se sitúa por lo general en las cercanías de las regiones que procesan la información de los sentidos o la necesaria para moverse.
Se trata de aquellas áreas que se vinculan al procesamiento e integración de información sensorial o motora. He ahí la diferencia con la corteza asociativa multimodal, que es el córtex de asociación unimodal, está encargado de procesar una información que proviene de un único sentido, por ejemplo, como el movimiento. Entonces, esas cortezas se sitúan por lo general en regiones cercanas que procesan la información de los sentidos o que sea necesaria para moverse. Entonces, se trata de aquellas que se vinculan al procesamiento, a la integración de la información, como está mencionado. Entonces, tenemos al área premotora, al área auditiva secundaria, al área visual secundaria y al área somática secundaria. Vamos a ver acerca de las lesiones corticales. Si bien es cierto, una lesión puede dañar mucho, puede perjudicar mucho a una persona, depende en qué grado se dé y depende el lugar o el área que esté afectando. Con respecto al área motora, si se llega a dar una lesión ahí, pues puede tener las siguientes consecuencias. Uno es la parálisis, otro es la crisis epiléptica jacksoniana, la espasticidad muscular o una apraxia, que es la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos como el caminar. La consecuencia de tener una lesión en el área frontal es el cambio de comportamiento y personalidad, convulsiones, epilepsias. Otra de las consecuencias es la depresión, la ansiedad, el déficit de atención o incluso la esquizofrenia. Es una de las cosas o una de las consecuencias que tuvo Phineas Gage, el cual la vara de acero que tenía le atravesó la parte frontal y es por ello que tuvo esas consecuencias que nosotros ya sabemos. Con respecto al área somatosensorial, pues las consecuencias que tenemos con esta área al dañarla son la pérdida de habilidades para percibir y localizar estímulos, la incapacidad para localizar diferentes sensaciones. Aún tenemos también la hiperalgesia, que es la hipersensibilidad al dolor, la agnosia táctil, la epilepsia parcial sensitiva y la alteración del estímulo doloroso y temperatura. Con respecto al área del sabor, tenemos la ageusia, que es la pérdida del sentido del gusto, la disgeusia, que es la distorsión del gusto de los alimentos, la hipogeusia, que es la escasa incapacidad para diferenciar sabores, y la hipergeusia, que es la sensibilidad exagerada del gusto. Ahora tenemos también estas áreas que faltaban mencionar, si son dañadas. Vamos a comenzar con el área visual, que se encuentra en la parte del lóbulo occipital. Con respecto a esto, tenemos que la ceguera cortical es una de sus consecuencias, la agnosia visual, que es la incapacidad para reconocer objetos y sus colores, la hemianopsia, que es homónima al déficit en la mitad del campo visual, y la desorientación topográfica. Ahora, si dañamos la parte auditiva o el área auditiva, una de las consecuencias es la hipoacusia bilateral. Otro es la dificultad en la ubicación del sonido y la pérdida de la audición. Bueno, esto es lo que significa. Ahora, con respecto al área olfativa, tenemos anosmias, que es la pérdida de la capacidad olfativa, y la hiposmias, que es la disminución de la capacidad olfativa. Teniendo en cuenta que el área del olfato con el gusto está muy relacionado, que incluso personas que tal vez no puedan, no tengan esa capacidad para oler las cosas, pues tampoco sienten ese gusto y aún al revés, ¿no? Pasa que tal vez no sienten el gusto y como que esa capacidad para oler. Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos resfriados, ¿no? Cuando estamos resfriados, nuestra cavidad nasal no está estropeada y cuando comemos algo, cuando comemos dulce, no sentimos el sabor. Entonces, para finalizar, tenemos el área de Broca. Con respecto al área de Broca,
se tiene dos tipos de afasias. La afasia global, que en sí la afasia global es la forma más grave de la afasia, debido a que todos o gran parte de los diferentes aspectos del lenguaje se van a encontrar afectados y alterados por una lesión cerebral. También tenemos la afasia de Broca, que es la dificultad para articular las palabras y la incapacidad para producir un lenguaje telegráfico. Para finalizar tenemos el área de Wernicke. La consecuencia para esta área viene a ser la afasia de Wernicke, que es la dificultad para la comprensión del lenguaje. Los neologismos, las afasias, las agrafias, las dispraxias, las disartrias y las diglosias. Además, también se puede producir sordera verbal. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.